Bueno, buenas tardes. Ya estamos grabando esta tercera sesión de hoy lunes. Bienvenidos a todos y en esta segunda semana del curso. Ya es el Ecuador, todavía nos quedan dos más. Como siempre vamos a seguir con este horario a las 5 de la tarde de los lunes y los miércoles. Eh, Aunque bueno, ya sabéis que en la web y en el horario tenemos puesto de 5 a 8. Las presentaciones están siendo bastante más cortas, como de hora y media, para que también haya tiempo a posibles preguntas y debates. Y hoy tenemos la suerte, la semana pasada, si recordáis, y como he dicho al principio, los vídeos ya están colgados en la página web del curso. En la sesión número 1, pues estuvo Marcos Rebollo explicándonos las actividades diseñadas para trabajar con los recursos del museo en el aula. La sesión número 2 estuvo con nosotros María Jesús Rubio Visiers del Museo Arqueológico Nacional. Y en este caso, en la sesión número 3, pues tenemos a Pilar Alcántara, que trabaja en el ARCUA. El ARCUA es el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, está en Cartagena. Sois, creo, Pilar, de los últimos museos nacionales en abrir. Sí, Sí, porque sois de de los, los o sea, últimos, 2008. por O sea, eso, la nueva sede sí, lleva muchos años efectivamente, funcionando, en la nueva pero con sede, nueva denominación y sede 2008. efectivamente, de los museos más recientes. Últimamente, igual lo habéis visto bastante en prensa, pues porque en los últimos años recibió el Tesoro de las Mercedes, que fue un caso muy paradigmático en prensa, con lo cual al final le terminó dando muy buen nombre también al museo. El museo está en Cartagena, así que pues nada, si alguien de aquí es de lejos y no ha visitado Cartagena, que lo haga, porque ya no solo por el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, también el Museo del Teatro Romano, el barrio del Foro Romano, con el edificio consular, con el templo de Isis, con las termas. Y ahora se está trabajando en la remodelación del antiguo anfiteatro, que Ujú. coincide con la antigua Plaza de Toros que se dejó usar. Así que es una visita bastante interesante. Pues nada, Pilar. Yo recuerdo a los profes, y así ya te doy paso, puedes ir compartiendo pantalla con el Power, que en el Ujú. chat he dejado el enlace del cuestionario inicial. Entiendo que casi todos vosotros lo habéis ya hecho. Pero como la semana pasada, bueno, la semana pasada le escribí al informático en plan, hoy hay gente que le sigue dando lo de restricted, no sé qué, y no le deja entrar. Eh, y el chico en eso no me ha contestado. No sé si él no sabe qué tipo de error, pero bueno, os vuelvo a dejar ahí el enlace al cuestionario por si alguien no lo hubiera completado, que creo que sois casi todos ya. ¿Vale? Pues Pilar, cuando quieras, compartes pantalla y puedes empezar. Pues muchas gracias. Bueno, lo primero me presento, ya me ha presentado Juan Ramón, pero bueno, soy Pilar, soy mediadora dentro del Departamento de Difusión del Museo Nacional de Arqueología Subacuática. No sé si alguno de vosotros lo habéis visitado o ha ido con alumnos o de turismo, que os lo recomiendo, que está muy de moda, como ha dicho Juan Ramón, por la Mercedes y dentro de poquito también va a ser por el Mazarrón 2, que está en toda la prensa, que es el barco fenicio que finalmente se va a sacar. Y bueno, lo que vengo a hablaros es cómo se titula la clase de los museos de la discapacidad y nuevos itinerarios. Me gustaría, para mí es muy raro solo estar hablando monotema yo y que no participéis porque estoy acostumbrada siempre a que la gente esté hablando, participando. Si tenéis alguna duda, algo que no haya explicado o que haya pasado por alto o haya dado por sabida, me lo decís y encantada de la vida, pues lo aclaro todo. Lo que sí me gustaría es la charla, la clase, empezarla con un vídeo que es muy cortito, es un vídeo de Instagram que además tiene más de 20 años, pero parece que lo grabaron ayer y creo que es muy ilustrativo en general de lo que es la discapacidad. ¿Vale? Entonces, si me lío un poquillo, espero que Juan Ramón me eche una mano porque yo soy bastante analógica. Nada, Así como te que lo habías allá dejado ya va. preparado, es darle a compartir pantalla y buscar lo que lo tendrás. Vale, allá va. One, I'd like to open a bank account. That you'll ever do. Two can be as bad as one, but stories not. Is the saddest experience you'll ever know.
Yo creo que es muy ilustrativo porque te enseña, bueno, y voy a compartir ya el PowerPoint también. Ahí. Es muy ilustrativo porque enseña realmente lo que es la discapacidad. El mundo no está diseñado para la gente con discapacidad de ningún tipo, entonces siempre es un hándicap para ellos porque, aunque sea un poco exagerado el término, es como cierta marginalidad. Entonces, uno de los retos de la inclusión en la actualidad es que las personas con cualquier tipo de discapacidad formen parte de la vida cotidiana y las instituciones públicas, como son, por ejemplo, las escuelas y los museos, pues tienen un papel muy importante en normalizar esa discapacidad e incluirla en sus actividades cotidianas, en sus actividades diarias, no hacerlo como una forma paralela. A ver, un momentito. Voy a mover esto, que si no, no puedo pasar yo la página. Bueno, aquí es un índice, tanto bibliografía como el enlace, por ejemplo, que os he puesto de este vídeo de Instagram, etcétera, se lo pasé a Juan Ramón, ¿vale? Entonces lo colgará para que podáis acceder. Mañana lo cuelgo, Pilar. Cuando tenga ya Vale, este vídeo perfecto. grabado de la sesión de hoy, al informático le paso todo junto, tu presentación, el vídeo de Instagram y el vídeo que grabemos hoy. Vale, perfecto. Pues lo tenéis todo. Yo he metido lo que creo que es que os va a ayudar un montón en vuestra actividad diaria, tener en cuenta el tipo, las diferentes discapacidades, etcétera, incluso cómo incluir actividades inclusivas, o sea, cómo hacer actividades inclusivas teniendo en cuenta la discapacidad, etcétera. Entonces, creo que está muy bien y que si os falta algo, también he puesto mi correo, me podéis escribir para lo que necesitéis. Veréis, esta frase también me gusta mucho porque es de Georges Rivière, que es una persona muy importante, uno de los fundadores del ICON, uno de los presidentes del ICON, que es el Comité Internacional de Museos. Entonces, él dice que el éxito de un museo no se mide por el número de personas que lo han visitado, sino por el número de personas a las que se les ha enseñado algo. Eso es fundamental porque muchas veces caemos o pecamos en el tema de las cifras, que haya muchos visitantes. De hecho, no sé si hace poquito habéis escuchado que las cifras de visitantes se han multiplicado en general en los museos durante el 2023 y era un hito sobre todo después del tema de la pandemia. Y algunos incluso han superado sus cifras previas a la pandemia. Está muy bien, pero es verdad que es muy importante que crezcan estas cifras, pero también que tú puedas transmitir algo, porque es como si vamos todos a clase y nos lo explican todo en ruso, bueno, pues nos vamos y no nos hemos enterado nada. Entonces también es fundamental eso. Veréis, el museo, las actividades, lo que se explica en los museos y el museo en sí, lo que se mueve es en el ámbito de la educación no formal. La formal es la escuela, está arreglada, está jerarquizada, es sometido a unas normativas, a una regla, dentro de unas leyes, responde a unos estándares educativos, a unos currículos escolares. Y la informal, que es la que las destrezas, las habilidades y los aprendizajes que uno va adquiriendo a lo largo de toda la vida. Incluso ver un vídeo en YouTube y aprendes a cambiar un grifo. Pues sería la educación informal. El museo se mueve dentro de la educación no formal, es decir, no sometida a esa estructura más jerárquica y más encorsetada de la educación reglada, pero sí participa de las actividades y de las áreas que se transmiten en la educación formal. Entonces, sí se adquieren conocimientos relacionados con la educación formal, con lo cual es participativa, colaborativa y está muy, muy vinculada a la educación formal. Por tanto, es muy bueno que escuela, desde infantil hasta la universidad, colabore de manera fluida con los museos, porque tenemos, en cierta manera, un objetivo común. En el caso de los museos, pues claro, se entiende que es una actividad recreativa, que es lúdica, que forma parte del ocio y que nadie acude a un museo, no debería acudir de forma obligada, se supone que es una actividad voluntaria. Dentro del ámbito que vosotros os movéis, que es el educativo, en realidad vosotros vais a ir con alumnos y aparte me ha dicho Juan Ramón que la mayoría de vosotros sois de secundaria. Normalmente los alumnos no van voluntariamente, que os suplican que lo llevéis a los museos, sino que sucede al revés. Vosotros programáis esas actividades como salida del centro escolar, del instituto, del colegio y los lleváis a los museos. Entonces, es dentro de esa oferta que vosotros tenéis, la incluye. Con lo cual, intentar por nuestra parte que las actividades que nosotros desarrollamos, sea una visita guiada estándar o sea una actividad en particular, sea lo más divertida posible.
porque, bueno, siempre decimos que los críos que van al museo son los futuros visitantes, ¿no? Los visitantes del mañana, para que ellos vengan realmente porque quieren. Entonces, eso es muy importante. Veréis, yo quiero hacer una salvedad o un paréntesis que creo que es fundamental. Veréis, por eso he puesto estas definiciones que me he equivocado, lo cambiaré, porque veis que pone discapacidad e inclusión y la última palabra tenía que ser incluir. No sé si vosotros sois profesores, algunos con discapacidad o algunos profesor en una aula abierta dentro de las aulas, pero la discapacidad no es una definición en la que entran todas las discapacidades, no es una palabra genérica, ni es una enfermedad, ni es una tara. Hay muchos tipos de discapacidad y tratar de darle respuesta a todas es súper complicado, por no decir casi imposible, pero no es un cajón desastre tampoco. Entonces, inclusión, realmente la inclusión es si hiciésemos una actividad en un museo, en un aula, una actividad donde sea, que no tengamos que segregar por grupos o que no tengamos que hacer una adaptación exagerada para ciertos destinatarios. Es decir, que una actividad valga para todo el mundo. Eso realmente sería lo verdaderamente inclusivo. Sobre todo lo podemos ver o lo podemos apreciar en las barreras arquitectónicas. El Museo Arqua, concretamente, lo veremos luego en una fotografía, se accede por una rampa. Entonces, yo puedo bajar andando por la rampa, pero una persona que va en silla de ruedas puede bajar por la misma rampa. No hay distinción. Vamos por el mismo camino. No sé si me explico en este sentido bien, pero es eso, es que no te hagan una diferencia a ti, que es, mucha gente se siente señalada con eso. Entonces es como que te da un poco de vergüenza en algunas ocasiones, como no, en serio, y nos ha sucedido de, no, no, por mí no lo hagas, o no, 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 no pasa nada, porque no quieren que pongan el foco de atención. Entonces realmente la inclusión, como yo la entiendo, es no hacer ningún tipo de diferencia, que no se note que estás participando de la actividad que está creada para todos, pero es prácticamente imposible. Bueno, discapacidad, como veis ahí, es una situación de una persona que por sus condiciones físicas, sensoriales, intelectuales o mentales duraderas, es decir, son permanentes, ni desaparecen con el tiempo. Por ejemplo, la discapacidad intelectual, pues encuentra dificultades para su plena inclusión. La inclusión, a su vez, es la acción y efecto de incluir. Y incluir, que es lo que debería poner ahí, no inclusión nuevamente, es poner algo o alguien dentro de una cosa o de un conjunto o dentro de sus límites. Realmente esto, hacerlo en la realidad es muy complicado, ¿vale? Entonces, esa salvedad creo que es importante. Mirad, en España hay más de 4 millones de personas con discapacidad. Ahí ponen 4, pero son más, porque estas cifras son del 2014. Entonces hay más personas con discapacidad. Es un número muy importante y darle cobertura a todas esas personas debería ser una cosa ineludible. Entonces, muchas personas con las que hemos colaborado en el museo con discapacidad, lo que ellos nos dicen, fundaciones, asociaciones, como por ejemplo la ONCE o ASIDO, que es la Asociación para Personas con Discapacidad Intelectual, es síndrome de Down concretamente en Murcia, nos dicen que realmente debería ser parte integral de las programaciones de los museos y de todo en general, quiero decir. Pero hablando de museos concretamente, tiene que ser una parte normalizada dentro de los programas de los museos. Y realmente tan normalizada no está. Entonces, igual que traducimos generalmente al inglés, las cartelas, hacemos actividades en inglés, los paneles que veis en los museos, seguro que habéis visto siempre que están en castellano y en inglés como mínimo, o los trípticos cuando entramos a los museos siempre están en otro idioma. Y eso se da por sentado, es decir, es que se hace de forma natural, o sea, ni te lo planteas en no hacerlo. Pues algo así debería ser para el tema de la discapacidad, que está sobre todo incorporado en las barreras arquitectónicas, ¿vale? Bueno, como veis, hay varios tipos de discapacidad. La discapacidad visual y la discapacidad auditiva son sensoriales y hay de dos tipos generalmente, que es la severa, son personas que de nacimiento tienen problemas auditivos o visuales, y las leves, leves que pueden llegar a ser severas, que son personas que de nacimiento no tienen ningún tipo de discapacidad y es con el tiempo por diferentes causas. Entonces, por ejemplo, para la discapacidad visual siempre se intenta
potenciar los recursos auditivos, los recursos táctiles y también el braille. El braille es una lengua, entonces es muy excepcional que la gente que habla braille, o sea, que lee en braille, también controle o lea los labios en castellano, porque sería un segundo idioma. Es muy curioso, cuando te lo explican, te sorprende, pero es así. Y normalmente suele ser el, el público, o sea, perdón, las personas, digo público, estoy acostumbrada por el tema de los museos, pero las personas que son de nacimiento. Entonces, su lengua natural, materna, por decirlo de alguna manera, es el braille. Entonces, es siempre movernos en braille, recursos táctiles y recursos olfativos. Y sobre todo auditivos, porque las personas que no son de nacimiento es también los recursos auditivos. Es muy importante. La discapacidad auditiva, como os he dicho, es lo mismo. Las personas que son de nacimiento sordas, pues es con el lenguaje de signos, y es una cosa parecida. El lenguaje de signos es un idioma diferente también. Y lo mismo, recursos también táctiles, las audiodescripciones, etcétera, porque son personas que en algún momento sí han visto. Entonces, cuando tú recurres a su atención a descripciones, haciendo uso de los colores, las formas, sí las conocen, y para ellos es muy recurrente, les ayuda muchísimo. Entonces, para ellos sobre todo hay que incidir en el tema de las descripciones. Luego, la discapacidad física y movilidad reducida, pues bueno, silla de ruedas, personas con algún tipo de merma en la movilidad, como os digo, está muchísimo más integrado en las barreras que hoy en día se intentan eliminar. Y es un poco referente a lo que habéis visto en el vídeo, que no sé si os habéis fijado que en una silla de ruedas lo que había era un niño autista. Entonces está muy bien ese vídeo, ¿vale? Y la discapacidad intelectual o de desarrollo. La discapacidad intelectual no es una discapacidad intelectual, y como os he dicho antes, es el cajón desastre, que ahí entra todo. Discapacidades hay muchas, y es muy importante saber que dentro de la misma discapacidad, por ejemplo, el síndrome de Down o el espectro autista, el nivel de afectación no es el mismo. Entonces, hay personas, por ejemplo, con síndrome de Down que saben leer y escribir, y hay personas con síndrome de Down que no saben ni leer ni escribir, y además su comunicación verbal es más limitada. Entonces, en general, su comunicación, el entendimiento, la memorización es diferente. Entonces, tendemos un poco a hablar de discapacidad como si fuera en sí algo, y no lo es. Es muy importante intentar diferenciarlo, aunque es muy difícil poder dar respuesta a todas. Participar y colaborar con asociaciones que dan respuesta de forma personalizada a este tipo de discapacidades sería estupendo, y realmente es lo mejor, porque al final son los que mejor lo conocen también. Entonces, es un poquito esto. Ya os digo que desde los museos se intenta hacer, y personalmente desde el ARCUA también. Veréis, el síndrome de Down, las personas con espectro autista, problemas visuales y auditivos, son los que más se han trabajado desde los museos, y concretamente desde el Ministerio de Cultura, ahora Ministerio de Cultura, son los que más se han trabajado, ¿vale? En los que más se les ha dado respuesta. Hay un proyecto que aparte se puede descargar, está muy bien, que es Museos Más Sociales, lo puso en marcha el Ministerio de Cultura, y trata de dar respuesta a todas las personas que, por el motivo que sean, pueden formar parte de minorías, marginados y peligro de exclusión. Entonces, por ejemplo, hay expresidiarios o presidiarios, drogodependientes, mujeres, mujeres migrantes, etcétera. Y una parte muy importante la incluye las personas con discapacidad. Dentro de un abanico de discapacidades de las que se trabajan, el ARCUA concretamente está focalizado o enfocado al espectro autista. Es súper complicado. Por lo que os digo, es increíble el nivel de afectación que pueden tener o no. Y lo digo porque, por ejemplo, yo tengo una sobrina con autismo. Entonces, hay de todo. Bueno, no es excluyente, es decir, los museos en general intentan atender
un poquito a todo, ¿vale? Pero en concreto el ARCUA, como os digo, es al autismo. No sé si tenéis alguna pregunta porque además hablo súper rápida. No, no, va muy bien, Pilar. Vale, vale. Bueno, para organizar actividades inclusivas en la medida de lo posible y para todo el mundo. Hay que tener en cuenta qué vamos a informar y cómo lo vamos a informar, cómo se va a comunicar. Pues los canales, los contenidos, por ejemplo. Si yo voy a hacer una conferencia en la universidad, lo normal no es que ponga en el tablón de anuncios del Burger King que voy a hacer conferencias en la universidad. Lo normal es que lo haga en la universidad, en el aula virtual, en museos, en facultades, en las redes, pues es una cosa igual. Y si aparte lo que yo voy a hacer es para personas con discapacidad sensorial, tendré que tener en cuenta que casi todas las actividades en los museos, hablo de los del Ministerio de Cultura, que somos 16 museos de gestión directa en el Ministerio, es previa inscripción. Pues si voy a hacer o voy a pedir una inscripción previa, los canales tendré que emplearlos para que personas con discapacidad puedan formar parte y puedan inscribirse. Entonces, los formatos normalmente de lectura fácil, si es personas con discapacidad intelectual, por ejemplo. Si es para personas invidentes, pues que tengan audiodescripciones, esas inscripciones. Es decir, eso tengo que tenerlo en cuenta, que sean accesibles también para poder participar. Si son talleres, talleres, por ejemplo, para niños, entendemos que son los padres, los familiares los que los van a escribir, pero también pueden tener una discapacidad. Entonces, eso hacerlo fácil. Y también tener en cuenta soportes en papel. Por ejemplo, en el caso del ARCUA, las inscripciones las tenemos en nuestra página web, pero también hay inscripciones físicas por si alguien va al museo que lo pueda hacer allí mismo. Y siempre pues intentar darles cobertura, ayudarlos en cualquier cosa, lo típico del campo que tú no sabes rellenar, etcétera, pero que sean sencillos. Es decir, quiero participar en esta actividad, está el día. Un ejemplo. Normalmente tendemos a decir una charla, una conferencia, un taller, una manualidad, un taller que consista en una manualidad. Pues si decimos es el 15 del 2 del 2024, pues quizás es más fácil decir es el miércoles o el jueves o el sábado por la tarde, a las 5 de la tarde de febrero del 2024, por ejemplo. Es decir, ayudar a que se entienda. Y, por ejemplo, por lo que os he dicho al principio del tema de la inclusión en los talleres, algunas veces intentando dar cobertura a la discapacidad o dar cobertura a la inclusión, hemos pensado en talleres para niños, de estos que son normalmente una vuelta por el museo y se hace una manualidad. Ahora, por ejemplo, son carnavales, pues hacemos algo en concreto para carnaval. Imaginaos una máscara con goma eva, hojas que hemos recogido, un poco fomentando algo que tenga que ver con lo que está pasando ahora, en este caso carnavales, y que se lo pasen bien. Alguna vez hemos pensado hacerlo para personas, para niños con discapacidad que sea. Hacer eso es cero inclusivo, porque tú estás haciendo algo especial para ellos. Entonces, lo ideal es hacer ese taller y alguien de refuerzo que ayude a niños que si tienen una discapacidad lo puedan hacer. Eso realmente sería lo inclusivo, ¿vale? Entonces, es lo que tratamos también de hacer. Bueno, las ventas de entradas, internet, como os he comentado, las taquillas, pues las taquillas que sean accesibles, que se pueda llegar a ellas, que estén en una altura accesible si vas en silla de ruedas, que tenga inscripciones en lectura fácil. Todo eso es muy importante. Barreras, como os digo, tanto arquitectónicas como intelectuales. Herramientas tecnológicas, dispositivos, medios de transmisión, organización de visitas guiadas aptas, etcétera. Pero una cosa muy importante que lo he apuntado yo después en bolígrafo porque lo he ido repasando esta mañana y he estado mirando cosas que luego son muy importantes y no lo había puesto, que parecen obvias y no lo son tanto. Y es el trato del personal. Es muy importante el trato que se da por parte del personal de cualquier institución, en este caso los museos, a las personas que quieren informarse, hacer una visita, participar en una actividad, reservar un servicio, tratarles con respeto, porque muchas veces intentando ser especialmente cercanos, pues podemos llegar incluso un poco a ofender. Sabemos que se hace con buena intención, pero cuando a las personas con discapacidad, por ejemplo, les hablamos como si fueran tontas.
ay, y entonces, y no sé qué. No, o sea, habla normal, habla claro, habla despacio, un lenguaje que se entienda, pero no les hables como si fueran bebés. Entonces, eso en todos los sentidos. O una persona con algún tipo de discapacidad física, pues igual, hablarle como si fuera una persona adulta, no como si fuera un niño. Entonces, tiene más trabas para su vida cotidiana, pero no es una persona disminuida. Tendrán capacidades especiales, que es como se dice, o capacidades diferentes, pero no es una persona no válida. Que eso es muy importante. Algunas veces con muy buena intención lo hacemos. Incluso a las personas mayores, muy mayores, se les habla de esa forma. Y algunos te dicen, oye, que no soy tonto, que tengo 80 años, pero no soy tonto. Pues también hay que tener mucho cuidado con el lenguaje que empleamos, aunque sea, como os digo, con muy buena intención, que a mí también me ha pasado. Bueno, esto lo hablo muy rápido. Es normativa por si queréis consultarla. Lo que es un auténtico hito, que seguro que esto sí lo habéis escuchado, es que el artículo 49 de la Constitución, ¿no? la ley tan de moda últimamente, pues establece que los poderes públicos son los responsables de tutelar el acceso a todo de las personas con discapacidad. Pero en la Constitución aparecía disminuido, que disminuido es muy, muy despectivo. La descripción, o sea, el artículo lo tengo por aquí, si no me equivoco, porque es tela. El artículo decía que los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación, integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y ampararán especialmente para el disfrute de los derechos de este título, que son los derechos fundamentales, que otorga a todos los ciudadanos, pues la educación, el ocio, etcétera. A todos los ciudadanos, ellos son parte de los ciudadanos. Bueno, pues este artículo va a cambiar completamente, se elimina el término disminuido, es personas con discapacidad para su plena inclusión. Y ya está, que se sobreentiende, con lo cual es muy importante. Luego está la Estrategia Integral Española de Cultura para Todos, que es fundamental, ha hecho un trabajo excepcional, es a través del Real Patronato para la Discapacidad, y en varios ámbitos de la vida cotidiana de todo el mundo intenta integrar esa perspectiva de la inclusión. Pensad que es un poco, o lo que se intenta es, la perspectiva de género que está ya la tenemos tan asimilada. Sabemos que es políticamente lo correcto. Incluso hay gente que en ciertos foros en la intimidad te dicen cosas, pero saben que cara al público no se puede hacer. Pues es eso, integrar la perspectiva de la discapacidad absolutamente en todos los ámbitos de la vida normal, de la vida cotidiana. Bueno, el Real Decreto 1112 del 18, que es sobre la accesibilidad a los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público. Este es muy importante porque es lo que os he comentado antes, que las webs estén accesibles y también aplicaciones para los móviles. Las instituciones públicas deberían tener esos accesos accesibles para todo el mundo, pero por desgracia no sucede así. Entonces, aunque sea un real decreto, no es, debería ser de obligado cumplimiento, pero no se cumple siempre. Entonces, o porque hay un tiempo de carencia, o porque no hay recursos. Entonces, es el problema. Por lo menos está la iniciativa, pero claro, se tiene que acompañar de recursos, si no, pues todo queda en buena intención. Museos más sociales, que es lo que os he comentado antes, entonces no me paro aquí más. A ver. A ver, que tengo este cartelito aquí delante, no veo. Bueno, este Real Decreto, fijaos que es del 2023, que es para las condiciones de accesibilidad y plena inclusión de los bienes y servicios que están disponibles para las personas con discapacidad. Y de aquí os quiero señalar porque en el artículo 23 hay un párrafo específico para los museos, porque dice así, bienes y servicios de carácter cultural e histórico, los museos, bibliotecas, archivos, auditorios, teatros, cuya titularidad y gestión corresponda a la Administración General del Estado o a organismos públicos, bueno, bla, 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 en virtud de otro título, elaborarán y pondrán en práctica planes específicos de accesibilidad para sus entornos y servicios,
que comprenderán servicios permanentes de atención o apoyo a las personas con discapacidad, así como los medios y productos de apoyo que sean necesarios. Esto del todo no se ha hecho. También es cierto que es del 23 y se está intentando que sí se implemente, porque parte de esos servicios, como os digo, son los museos, que aparte lo recoge específicamente, pero de momento no. Por ejemplo, uno de esos servicios sería que siempre hubiese un intérprete de lengua de signos para hacer accesible los contenidos del museo, las visitas. Por ejemplo, las visitas guiadas están disponibles en todos los museos todos los días, excepto, bueno, cuando cierran, etcétera. Pues que hubiera un intérprete de signos con la misma disponibilidad que hay un guía, por ejemplo. Entonces, eso poco a poco esperamos que vaya siendo realmente así. Pero si os dais cuenta es la Administración General del Estado, con lo cual, bueno, somos comunidades autónomas y del Estado somos 16 museos, porque el resto está transferido, que aparte te lo especifica en ese artículo, que la puesta en práctica corresponderá a la comunidad autónoma competente. Bueno, pues difícil. Bueno, la resolución del 2023, esto fue una participación que está muy bien, que es el convenio con la Fundación Vivir Sin Barreras, que lo que ha introducido en varios museos, en el traje, me parece, artes decorativas y arqueológico, no estoy segura, son sillas de ruedas motorizadas, eléctricas, que facilitan el movimiento. Pero bueno, son cosas muy puntuales. Y bueno, la Agenda 2030, que además es lo que se está trabajando muchísimo de este proyecto, que en el objetivo de desarrollo, el número 4, es la accesibilidad universal a la educación. Creo que es un principio que es universal y que debería ser accesible a todos de verdad. O sea, personas con y sin discapacidad. Porque ¿no? Dicen que la educación es lo que te da las posibilidades de salir del lugar donde estás, de prosperar, mejorar. Bueno, pues es que eso es, en realidad, es para todos. Bueno, veréis, aquí tengo esto. Voy a mover, que es que tengo también la pantallita aquí delante. No sé si se ve bien. Creo que sí. Sí, sí, se ve La, perfectamente, Pilar. Vale, genial. Pues veréis, esto ya me centro en el Arqua y, por ejemplo, las barreras arquitectónicas, sí que es cierto que en el Arqua, desde el momento de la concepción, como ha dicho Juan Ramón, el museo en su nueva sede y su nueva denominación abrió sus puertas en el 2008, con lo cual eso permitió que el proyecto arquitectónico contemplase todas esas medidas de integración física, de la discapacidad física. Entonces, como veis ahí la fotografía, entrada al museo, se hace a través, no sé si habéis estado alguno, pero se hace a través de una rampa kilométrica, pero es una rampa, todo el mundo tiene acceso por esa rampa. Y si no, hay ascensores, no sé si veis el ratón, los accesos aquí está desde la calle, hay un acceso, esta es la rampa como veis, y hay un ascensor, con lo cual se facilita ese acceso físico a cualquier persona al museo. Hay sillas de ruedas disponibles, es decir, una persona con movilidad reducida puede solicitar las sillas de ruedas en la taquilla, porque nada más entrar al museo están las taquillas. Entonces te permite eso. En esa misma taquilla hay disponibles audioguías y signoguías para las personas con problemas de visión o sordera, con lo cual, en ese sentido, muy bien. Ya sabéis que las signoguías es con la lengua de signos y las audioguías es con problemas al revés de visión. Hay dos salas muy diáfanas, muy grandes, que son estas dos que veis aquí, están unidas, por aquí hay una escalera, pero por aquí está unida por una rampa, con lo cual se puede acceder sin problema y no hay salas pequeñas con pequeños accesos, que en algunos museos está limitado el acceso a sillas de ruedas o solamente pueden ir dos de forma simultánea. Aquí es una cosa que la verdad está muy bien solventada porque no hay ningún problema de accesibilidad y movimiento y de circulación dentro del museo. Esto que veis que pone muro de estaciones táctiles y sensoriales está genial. Y es toda esta pared donde veis mar Ibérico con construcción naval, toda esta pared, y lo que veis ahí son cortes transversales de barcos. Bueno, el museo es de arqueología subacuática, entonces todos los objetos que hay expuestos están ordenados de forma cronológica, pero son todo lo que ha aparecido bajo el agua, océanos, ríos, lagos, etcétera, todo en medio acuático.
Entonces, claro, es muy importante la figura de los barcos, de los pecios, que son los barcos hundidos, porque al final es donde han ido transportada la mayoría de los objetos que hemos encontrado, ¿no? Como la Mercedes, que ha dicho Juan Ramón. Bueno, pues todo esto son muros táctiles y olfativos. Eso es una auténtica maravilla, porque para los niños pues se lo pasan pipa, pero para las personas con algún tipo de discapacidad, eh, aparte ahí sí que la que sea, es un recurso maravilloso. Es que te dan ganas de llorar de lo que te facilita en el trabajo, porque son reproducciones en 3 dimensiones, generalmente esa escala 1:1, que es la escala real de los objetos, y enfrente, que es esto que veis aquí, donde está esto que parece como platillos flotantes, que son como mesas, hay maquetas. Bueno, estos son vitrinas donde están los objetos originales, con lo cual tú enfrente tienes la reproducción de lo original que te están explicando, lo veas o no, pero te lo están explicando. Pues enfrente lo puedes tocar absolutamente todo, con lo cual es fantástico porque puedes abrirlo y huele, tienes la textura, puedes percibir perfectamente el tamaño. Entonces es estupendo. Luego, aparte, tenemos otras piezas que cuando tenemos visitas específicas, por ejemplo, las cifrológicas, que es para personas invidentes, tenemos, por ejemplo, pues monedas, reproducciones de monedas de la Mercedes, entonces las pueden tocar. Es, de verdad que es maravilloso. A ver, os muevo nuevamente. A ver. Y aquí tenéis, ¿lo veis? Esas maquetas, eso es un barco romano, pues si a una persona, en general a todo el mundo, le estás explicando que un barco romano tenía doble casco, por ejemplo, pues lo puede tocar, ve, nota, percibe que es un doble casco, que es un barco dentro de otro, que por el exterior estaban forrados con planchas de plomo, toca el metal. ¿Qué es una ánfora? Pues la pueden tocar porque la tienen a tamaño real. Y al lado, si lo veis, hay unas ánforas con unos corchos tapadas, pueden olerla. Entonces es fabuloso. En esta que tenéis aquí, este sería la reproducción del barco de la Mercedes, al lado, que se ve muy mal porque es muy chiquitilla la foto. Hay cajones, entonces se huele perfectamente especias que se transportaban, cacao, vainilla. Entonces tú lo que cuentas lo puedes argumentar muy bien, con tacto y con el olor. Entonces es fabuloso. Aquí, esto que veis aquí, que son sextantes y octantes, pues cuando hablamos de la navegación, lo importante que era la ciencia, ese cartelito no se aprecia bien, que se ve en el centro, son cartelitos en braille, porque la introducción a todo este muro táctil, que es toda la longitud del museo, la introducción está en braille, de manera que una persona ciega ya sabe que todo eso lo puede manipular, porque tú puedes hacer una visita acompañado o una visita autónoma por tu cuenta, con lo cual es estupendo. Y además todo el museo, la cartelería está en inglés, en castellano y con paneles retroiluminados. Con lo cual, y tienes, hemos dicho, signoguías y audioguías, con lo cual una persona con ese tipo de discapacidad puede hacer una visita autónoma, que eso es de verdad es un logro. Y bueno, la fotografía que veis abajo, pues lo mismo, gente paseando, si os dais cuenta, aquí se ve muy bien esta vitrina con las ánforas de verdad, las originales, y enfrente las reproducciones, con lo cual en eso está muy bien salvado esa parte de la discapacidad en el museo. Aquí, como os digo, pues esto es un escudo de oro, es la reproducción de un escudo de oro que cuando hemos tenido visitas específicas, sobre todo en colaboración con la ONCE, las han podido tocar, pero es que han tocado los cañones, eso sí que no es escala real, obviamente, pero han tocado los cañones que iban en el barco, botones, cajitas de rapé que son cajitas de tabaco, diferentes monedas, entonces ellos pueden distinguir cuáles eran de plata, cuáles eran de oro, porque las monedas tienen relieves con, bueno, pues con los acuñamientos. Entonces se les puede explicar y es fantástico. Esto que veis aquí, que es cacao, es uno de los cajones que se abre y entonces lo puedes oler. Y dentro tiene su etiqueta y te dice que es, con lo cual, o aquí reproducciones de pues lentejas, una especie de garfios, sardinas, sartenes, todo eso está en el otro lado también, con lo cual es estupendo. Bueno, y esto es un poquito lo que os he dicho, ¿no? Otros servicios que hay en el museo, aquí pensado para personas con problemas auditivos, tenemos bucles magnéticos, etcétera. Y aquí nuevamente la colaboración de la Fundación Orange, que ha sido en todos los museos del Ministerio, ha sido estupenda porque, bueno, pues
La tecnología y todo eso normalmente es de empresas tan gigantescas como Telefónica, etcétera. Su participación, su patrocinio, su colaboración, en la modalidad que sea, es fundamental. A ver. Bueno, y esto ya es dentro de la programación que ya hace el ARCUA, tratando de dar inclusión a diferentes colectivos. Como os he dicho, mediante los convenios, esos los gestiona directamente, nosotros los tenemos centralizados o canalizados a través del Ministerio de Cultura, con lo cual, desgraciadamente, siempre tenemos que ir bajo su tutela en ese sentido. Entonces, hay un convenio que se está trabajando que es para proporcionar prácticas profesionales o laborales a personas con discapacidad, por ejemplo, para personal de sala. El Museo de Defensa, o sea, el Museo de Defensa que hay en Cartagena, que depende del Ministerio de Defensa, con lo cual no tenemos nada que ver, ellos tienen prácticas, que es estupendo, porque han hecho visitas al museo como parte de, como becarios del Naval. Prácticas profesionales en la biblioteca, que está fantástico. Hacen una labor increíble y además son personas que agradecen tanto que les den esa oportunidad, que son los empleados perfectos, porque son requete obedientes, cumplen su horario más que nadie. Les dices, pues tienes, por ejemplo, no se puede fotografiar con flash en el museo, se les explica por qué y ellos lo hacen perfecto, o colocar los libros en la biblioteca y están encantados. Es que es gente tan educada, además de lo agradecida que está, que es fabuloso la labor que hacen y esa oportunidad es espectacular. Dentro del Ministerio de Cultura, y antes de formalizar un convenio para todos los museos, si podéis consultarlo, porque está todo en la web, en las web de cada museo. El Museo Nacional de Artes Decorativas tiene un proyecto de colaboración con la Fundación Argadini para personas con trastorno espectro autista. Y es fantástico porque participan en esas prácticas. Y es, bueno, la gente solo puede decir cosas buenas de esas prácticas, tanto los beneficiarios como el público. Con lo cual, y además, suena muy mal, pero lo primero es una forma de escaparate muy buena, un poco de justificar los museos de la labor que hacen, la labor social también que hacen, aunque no lo parezca. Y explicar que sí tienen una función importante, porque no educas solamente con contenidos, ¿no? El Imperio Romano empieza en el siglo I a.C. No, es, oye, aquí hay sitio para todos y hay cabida para todos y también educar otras cosas que son valores, inclusión. Entonces está muy bien, le da una visibilidad diferente, una perspectiva diferente de los museos. Bueno, y por el otro lado tenemos la programación. Entonces, concretamente en el ARCUA tenemos visitas inclusivas, exposiciones y estudios sobre discapacidad. Veréis, bueno, las visitas son visitas y recursos que empleamos, estudios sobre accesibilidad y las exposiciones. Visitas y recursos es lo que más se trabaja en los museos, lo que más se integra en las programaciones. Exposiciones para discapacidad es algo bastante más novedoso, por lo menos para nosotros, pero bueno, se está incorporando, que es lo importante. Y estudios sobre accesibilidad en general para todos. Y está además muy, muy bien, porque cosas en las que uno no se percata, no se da cuenta, te lo hacen muy visible. Tipo, tú haces actividades para gente con discapacidad, pero ¿va la gente con discapacidad? O dentro de tu plantilla tienes personal con discapacidad, claro, y te quedas un poco como dices, es verdad, ¿no? Que no quede todo en lo trabajo, pero luego no lo implemento como hay que hacerlo. Bueno, mirad, que si me estoy enrollando muchísimo. La producción inclusiva. Esto es una cosa un poco complicadilla, pero es muy fácil al mismo tiempo. Veréis, es tan difícil abarcar, como os he dicho, las diferentes discapacidades y en un intento de hacerlo realmente inclusivo, es decir, no hacer cosas específicas para personas con discapacidad, sino tratar de integrarlas. Hablo del ámbito de la escuela, ¿eh? O sea, ahora ya no hablo en general la edad que sea, sino en la escuela. Es tan difícil poder dar cobertura sin hacer separación que ideamos 2 talleres que se llaman ludovisitas porque es con un juego, que se llama ArcuaChef,
porque trabaja los alimentos y a piloto diestro no hay mar siniestro, como el Museo de Arqueología Subacuática, pues intentamos dar así frasecillas y temas marineros. Bueno, en la piloto diestro se trabajan las profesiones. Se proyectó, se trabajó con los estándares y los currículum educativos reglados, viendo cuáles eran los objetivos educativos de esos ciclos, porque es de primero de primaria y segundo de primaria. Entonces se hizo específicamente para primaria y secundaria, pero teniendo en cuenta la discapacidad intelectual. Porque utilizamos todo imágenes y son alimentos y profesiones, que son recursos recurrentes para todos ellos. Hicimos como pruebas piloto, ¿vale? Participaron asociaciones y colegios con aulas abiertas. Muy poquitos porque fue prepandemia que nos cortó totalmente todo esto. Pero lo hemos implementado también después de la pandemia. O sea, pasó de un poco una prueba piloto a implementarse y lo veréis que está en la página web como oferta educativa y ha funcionado fenomenal porque utilizamos muchísimas imágenes. Sabemos, por ejemplo, con el autismo funcionan muy bien los pictogramas y en general las imágenes. De manera que a niños de unas edades muy concretas las cosas le entran por la vista y son los recursos en las diferentes asociaciones que consultamos, con las que trabajamos, que sirven para personas con discapacidad. Entonces, niños que vengan a hacer estos talleres les sirven a ambos y no tenemos que separar clases, no tenemos que hacer un taller específico, con lo cual en ese sentido estamos muy contentos. Si después han venido asociaciones independientes, por ejemplo, especialmente con autismo, lo hemos hecho, han funcionado genial, para nuestra sorpresa, pero muy, muy bien. Entonces, os voy a poner algunas imágenes. Y, bueno, cuentacuentos virtuales que tenemos canal de YouTube, entonces se cuelgan también, aparte de nuestra web, en los canales de YouTube, redes sociales, etcétera. Entonces, hay con lenguaje de signos, con lengua de signos y con audio, con lo cual damos cobertura a discapacidades sensoriales, o sea, auditivas y de visión. Mirad, ¿qué se trabaja con estas visitas? Son realmente muy largas, cuando siempre se recomienda que sean más cortas para personas con discapacidad o niños, pero es que funcionan de lujo, porque los dividimos en tres bloques. Primero es un PowerPoint, todo imágenes. No tienen que leer nada y nosotros les vamos contando y les vamos preguntando. Pegan unos gritos que no os podéis imaginar, se lo pasan pipa, porque a lo mejor ponemos una foto de una tortilla de patatas y les preguntamos qué es y todas tortillas de patatas. Funcionan fenomenal, pero todos. Y nosotros estamos muy pendientes si hay personas con discapacidad, que es lo que rogamos siempre a los colegios y a los institutos. Si tenéis personas con discapacidad, nos lo tenéis que decir porque lo podemos preparar infinitamente mejor. Precisamente por eso, porque tenemos adaptaciones. A ver, un segundito, que me quedo sin batería. Bueno, luego entramos y se tocan dos temas. En este caso, como os he dicho, alimentos y países y profesiones. ¿Por qué? Porque son los ciclos de navegación, la globalización, cómo se han ido moviendo las personas desde la antigüedad, han viajado y han llevado unos alimentos y han traído otros. Y todo también es un poco para decir que está muy bien viajar y está muy bien que venga gente de fuera, que es la intención, ¿no? Que no hay peligro en eso. Y en ese recorrido ven las piezas originales y las reproducciones. Entonces, levantan y huelen, toquetean, abren, juegan. Es fantástico, pero muy rápido. Todos son unos 25 minutos. Y por último, un juego por equipos que se hacen preguntas. Entonces nadie gana, porque vas haciendo preguntas solamente. Y claro, pegan unos gritos, se lo saben todo. Y aparte siempre decimos, sabéis más de lo que pensáis. Y efectivamente, y se van más contentos y más panchos, con lo cual siempre antes de empezar decimos, tenéis que estar muy atentos que luego hay un concurso. Y guau, se quedan. Entonces, se lo pasan súper bien, se divierten. No puedo poner imágenes de las visitas, que es lo que nos recomendaron, me dijo Juan Ramón si podía poner imágenes, porque tienen que firmarnos autorizaciones. Y nosotros no tenemos esas autorizaciones para poder ponerlas. Entonces, por eso, de las que tenemos, he puesto imágenes, ¿vale? Y es positivo y es inclusivo, porque todos tienen que participar. Los equipos que se hacen son participativos. No les dejamos que respondan si no hablan entre todos. Entonces, cuando han hablado entre todos, pues
va respondiendo. Y por supuesto les damos opciones, ¿no? Se trata de que respondan, no que estén ahí como si fuera un examen. Entonces, por ejemplo, mirad, estos son algunos de los pantallazos que os he puesto de esos Power. Pues pizza, rollitos primavera, una paella, una tortilla de patatas, una hamburguesa, burritos o jalapeños, de esto como se llame. Esto nadie lo sabe, que es comida mexicana, pero no lo saben. Bueno, pero todos es muy recurrente y esto, el planeta Tierra. Entonces, luego aquí veis, este mapa es, la verdad que es muy estereotipado, pero para que vean que personas de diferentes países, porque luego el PowerPoint se mueve, y entonces todas esas parejas más estereotipadas se van de un sitio a otro para que vean que viajar es muy bueno y que gente que viaja y venga aquí también es muy bueno porque nos han traído cosas que no conocíamos. Entonces aquí, por ejemplo, como veis, en América, ¿qué se descubrió aparte del continente, no? Pues vainilla, los pavos, las patatas, y cómo lo reconocen, sí te lo dicen y funciona fenomenal con estas imágenes. Y de todo eso tenemos realmente los objetos dentro del museo, entonces funcionan muy bien. Como veis aquí se llama Arcoachef, pone primaria, pero es adaptado e inclusivo. Entonces, si vosotros pincháis en la página web, lo que es la justificación de la actividad te explica que es inclusiva. Y aquí preguntas, que podéis verlas, no me quiero entretener más porque me ha alargado un montón, pero bueno, preguntas súper chorra, tipo, ¿por qué pensáis, o sea, por qué al planeta Tierra se le llama azul? ¿Por qué hay muchas piscinas? ¿Por qué es el país de los pitufos? ¿O por qué hay muchos mares? Pues así, ¿no? ¿Y de dónde viene la patata? De América, de no sé qué, así. Y realmente participan. Por ejemplo, cuando sí nos han avisado que hay niños con discapacidad, pues les damos mucho protagonismo. Entonces, si quieren, todo esto voluntariamente, pues a lo mejor se vienen con nosotros y le dan al ordenador para pasar las imágenes en el PowerPoint de esos primeros minutos. O luego, para que no estén todos gritando, que da igual porque gritan lo mismo, pues venga, vamos a nombrar una capitana o un capitán. Y para que no estéis todos gritando, habláis entre todos, pero ese capitán que sea el que nos da la respuesta. Pues la persona con discapacidad es la que lo hace. Y si quiere, ya os digo que si quiere. Y funciona bastante bien. Y una dinámica muy parecida es el de piloto diestro. Son profesiones relacionadas con el mar. Entonces, pues, carpintero. Mirad, si veis esta foto de aquí con la flecha, todo esto son reproducciones, tiene el cartel también en braille y todo esto lo pueden tocar todos los niños. Pero las piezas originales están enfrente, entonces tenemos un punzón y un martillo, con lo cual lo ven. Los barcos son de madera, los pueden tocar, entonces pues carpintero. El espartero hace esparto, eso no sabe lo que es el esparto, pero bueno. Pero como ven esta bolsa, esta saca, que es un cesto, lo pueden tocar y cuando le decimos, tiene 3.000 años, ¡ah, 3.000 años, qué burrada! Da igual que les digas 3.000 que 30, les parece la misma burrada. O sea, yo creo que algunas veces pensarán que yo soy de la edad del barco, pero bueno. O cocinero. Cocinero es muy recurrente. Comida, pues como os digo, dentro tienen piñones, que estos piñones son de verdad, pero luego tienen huesos. Entonces les hablamos de la carne, en salazón, se conservaba en sal. El jamón es un salazón. Ven un cocinero, tocan la comida, tocan las sartenes. O un alfarero, tocan las ánforas. Les decimos que el alfarero trabaja el barro y hace recipientes. Y luego la misma dinámica, ya no os he puesto aquí las preguntas por no aburriros, pero es lo mismo. O sea, preguntas súper tontas, pero que con respuestas, y aparte ellos las ven, las preguntas y todas las respuestas. Entonces, está muy bien y se lo pasan fenomenal. Ahí es muy importante que participen los profesores, porque hay algunos que no se implican, pero hay otros que se ponen con los equipos, que se vienen arriba, venga, si acertáis, si participáis y estáis atentos, medio punto, un positivo en el examen, que luego no sé si lo harán o no, pero es verdad que funciona. Luego, como os decía, actividades para los más pequeños, esto fue un cuentacuentos aquí sí tuvimos intérprete de signos. Y estuvo fantástico. Para nuestra sorpresa vinieron muchísimos niños con sus padres. Entonces, cuando es la pescadilla que se mueve la cola, si no tienes una oferta, no tienes demanda. Pero cuando lo hemos hecho, sí ha funcionado muy bien. Y esto, como os digo, son cuentacuentos virtuales y son una serie de 5, están muy, muy bien y son cuentos del mar, mitos, leyendas, etcétera. Y esto es para personas con problemas de visión. Esto para personas adultas, pues visitas de la ONCE,
que es donde os he comentado que también sacamos las monedas. Aparte de esta muro táctil, entonces en unas bandejas con unas mesas sacamos las monedas, reproducciones de los cañones, diferentes tipos de monedas, como digo, otros recipientes que no los tenemos ahí para lo que es poder cogerlos y toquetearlos enteros. Como veis, lo de los barcos, los perros guía, todo esto, no sé si se aprecia en esta fotografía, pero es un muro táctil con texto que pueden tocarlo, porque todas las personas invidentes no saben braille. Braille son las personas que nacen con esa discapacidad. Entonces, muchos leen los labios, con lo cual es fundamental hablar despacio, hablar cerca, estar con una iluminación adecuada, y esos textos ellos los tocan y sí lo pueden leer. Y aquí es la misma imagen que antes, pero para que veáis que está también el texto en braille y sobre todo lo pueden tocar. Nosotros les vamos guiando y hacemos también audiodescripciones. Por ejemplo, imaginaos que en este caso no hay pintura, pero una ánfora y que no fuese táctil. Pues si yo a una persona le digo, pues una ánfora, y entonces contenía, la audiodescripción es un recipiente grande, aproximadamente de 1 metro de longitud, pero varía, puede alcanzar 20 centímetros e incluso mayor tamaño. Está hecho en barro, está frío. El frío, si lo puedes transmitir de alguna manera, es fantástico, porque saben esa sensación. Entonces, eso es una audiodescripción. En este caso, contamos con ese muro táctil, con lo cual es fabuloso, porque nos hace esa descripción, esa audiodescripción la hace por sí sola. Y bueno, exposiciones, esta fue durante el 2023, fue una exposición que bueno, se llamaba Un mar de siglos, dale una vuelta ahí a la historia con Playmobil. Playmobil tiene un tirón brutal, o sea, casi morimos de éxito con esta exposición, porque era gente y gente y gente. Los Playmobil tienen un tirón brutal, imagino que si lo hacemos de Lego será lo mismo de lo mismo, o sea, hay Playmobil manía, gente que colecciona, pero gente adulta que alucinas. Entonces era un recorrido por la historia hasta terminar en la actualidad y empezaba en el siglo VII antes de Cristo, ¿vale? Un poco como empezamos con el museo, que es con el Mazarrón II fenicio, vamos, empezaba en el fenicio. Eran 8 dioramas, que son reproducciones como una especie de maquetas que reproducen escenas. Y cada diorama fue apadrinado por una asociación. Veis aquí estos QR que también están descargables en la página web. Estaban asociados a cada, bueno, era para personas con discapacidad, les derivaban a los códigos QR, que es una fantasía lo de los códigos QR porque te permite hacer de todo. Tienes para gente que no ve, que de hecho los financió la ONCE. Bueno, los proporcionó la ONCE, no es que los financió. Para personas, o sea, signo guías, audio guías, es fantástico. Entonces, veis aquí, por ejemplo, participó NUPA, que es para, bueno, pacientes con intestinal por trasplante, FACMUR, que es para niños con cáncer, que de hecho se hizo una visita adaptada a ellos. Ha sido Cartagenas para personas con síndrome de Down y capacidad intelectual. También tienen usuarios, porque ellos se llaman usuarios, tienen usuarios, por ejemplo, con otro tipo de discapacidades, como por ejemplo lesiones cerebrales al nacer o el autismo también. APANDA, que es para niños con deficiencias auditivas, la ONCE, bueno, sabéis que la Organización Nacional de Ciegos, Autismo Somos Todos, para personas con autismo. Entonces estuvo fenomenal. Y una idea que fue fantástica, bueno, estos son los dioramas, como los veis, los podéis ver ahí, que fue hacer un concurso. Un concurso es, y juegos por equipos, mucha gente de educación, que vosotros lo sabéis mejor que yo, pues en algunos casos recomiendan que no se haga por la competición, pero la realidad es otra, es que funcionan de lujo. Bueno, esto fue un concurso que los niños en cada diorama tenían que buscar un personaje infiltrado, que además era de Lego, pues un Batman o yo qué sé. Y entonces tenían que poner, en la papeleta que se les daba en ese concurso, tenían que poner en qué diorama estaba y qué asociación lo apadrinaba. De manera que intentamos que se hiciese hincapié en el diorama, con lo cual sabías que había asociaciones para la discapacidad. Bueno, pues es un pequeño intento de, sobre todo los niños, que es quien lo buscaba, que lo vieran, que darle visibilidad, ¿vale? Que había niños y hay asociaciones que dan cobertura a gente que tiene discapacidades, que no tiene las capacidades como todos los demás, que a lo mejor no los pueden ver. En fin,
Estuvo, la verdad, que muy bien y la participación fue brutal, claro. Esta es la visita que os he dicho con AFACMUR, y si veis esto aquí, es para niños de oncología. Esta sí se puede enseñar porque teníamos la autorización. Otros recipientes que se utilizan en visitas para personas con deficiencia visual son estos que veis aquí. Son diferentes recipientes, aparte de las monedas, etcétera. Aquí se adaptó para los niños. Se hizo un juego con los niños. Y cosas de arcilla, etcétera. La verdad que muy bien. Y lo que pasa es que es muy dura esta visita. Muy, muy dura. Y esto es CERMI, que es el Comité Español de Representación de la Discapacidad. Y estos son los cuestionarios que yo os hablaba, que son brutales, porque caes en cosas que no caerías de verdad si no te las preguntan. Entonces, estos formularios lo pasan a la institución, no es público, no es para la gente. Y es para que nosotros lo rellenemos. Entonces, por ejemplo, actividades de I+D+I relacionadas con la cultura accesible. ¿Los tenemos? Formación. ¿Se forma el personal de los museos para la discapacidad? Lo que os he dicho, una cosa tan básica como darle la bienvenida en taquilla y dirigirte a ellos de la forma más natural posible y sin penas, ni victimismos, ni con toda la buena intención del mundo, hablar con cierto tono o utilizar cierto vocabulario. Que muchísima gente, que no os podéis ni imaginar, todavía utiliza un vocabulario que chirría muchísimo porque hay gente que utiliza disminuido o retrasado, que es brutal, subnormal también se utiliza, y cosas que uno piensa que está totalmente desterrado, no es así. Lo que os he dicho antes, tenemos nosotros en nuestra plantilla personas con discapacidad, en nuestro caso, por ejemplo, sí. Todo eso es muy importante tenerlo en cuenta y al rellenar este tipo de cuestionarios te das cuenta de cosas que no tenemos, por ejemplo, o que ya lo hemos implementado. Lo diré, parking para personas con discapacidad motora. En el museo tiene 2 plazas, pero realmente no es el museo, porque, bueno, eso sí que depende del ayuntamiento. Nosotros no tenemos espacio público ni para parking de ningún tipo, pero quiero decir que es importante tenerlo en cuenta. Aseos adaptados, señalética, actividades realmente accesibles, visitas accesibles. Por ejemplo, los museos en general, cuando hacen visitas, exposiciones temporales, normalmente se hacen, dependiendo de qué museo, se hacen 3 al año, 1 al año, 5 al año, depende de la capacidad, el tamaño, obviamente. Siempre se hace alguna actividad específica para esas exposiciones temporales, ¿no? Es una manera de dinamizar esa exposición temporal. Pues igual que se hace eso, debería estar integrada esas actividades dinamizadoras para la discapacidad, pero eso no se hace. Es muy, muy raro que se haga, porque no hay medios, porque no hay capacidad, porque no da tiempo, por lo que sea. Pues integrarlo como parte de la programación habitual de los museos debería ser su ABC. Y ya está, y muchas gracias por la atención. No sé si tenéis alguna pregunta, algo que me haya dejado, algo que queráis decirme, pues encantada de que lo hagáis. Muy bien, Pilar. Muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario o alguna duda, podéis abriros el micrófono tranquilamente y hacerla. No hay ningún problema. Yo tenía, estabas diciendo ahora lo de en el último cuestionario que a veces completáis para daros cuenta de lo que falta. Y claro, me imagino que a mí me pasa en la universidad, en clase, y a la mayoría de las personas que están aquí hoy con nosotros en sus clases, en secundaria o en su lugar de trabajo, les pasará igual. Eh, fa- falta personal especializado en esto. Es decir, a mí me encantaría, antes a micrófono, estaba contándolo abiertamente, pero todavía sin la grabación, le estaba contando a Pilar, pues justo antes de la pandemia, el curso 19-20 o el 18-19, tenía una alumna sorda en clase, Aurora, y era bueno, conmigo creo que sacó sobresaliente, y venía a clase con una intérprete de lengua de signos, que en la universidad había 2 o 3 intérpretes para este alumnado. Y al mes y medio empezó en septiembre el curso, pues a final de octubre ya venía ella sola. Y un día le pregunté, porque ella, bueno, eh, era sorda, veía perfectamente y sabía leer los labios. Y entonces, hablando con ella, le pregunté y me dice, bueno, no, las intérpretes ya se han ido
porque llevaban 4 o 5 meses sin cobrar. Y claro, a mí me dio un vuelco al corazón de decir, madre mía, y somos la administración y este tipo de personal, o sea, es que o no existe, y si existe lo tenemos sin cobrar. Esto es muy duro y creo que tendría que haber una primera reflexión por parte de la administración. Evidentemente, los ejemplos que nos has puesto del Arqua, que haya una pared sensorial donde se pueda tocar, donde se pueda oler. A mí lo de oler me ha encantado, porque en algún otro museo, este verano estuve en la Gliptoteca de Copenhague y sí que vi que había cosas para tocar y lo he visto en otras ocasiones, pero lo de oler ya es más raro. Es verdad que en el Arqua, por la temática que comentabas, pues os pegaba más. Pero sinceramente creo que a nivel institucional y educativo, pues nos faltan, no es que nos falten recursos, nos falta recursos, financiación para la inclusión y nos falta personal especializado. Eso es la primera reflexión que me venía a la cabeza conforme lo ibas diciendo. Y luego me había apuntado una duda, pero es más que nada una curiosidad que has dicho. Ha habido un momento que a mí es que lo del olfato hoy es lo que más me ha sorprendido de hoy y me ha gustado mucho. Es verdad que yo el Arqua ya lo conocía y lo he visitado creo que 2 veces. Pero nunca había reparado en ese tema olfativo que está también pensado para ser inclusivo. Lo veía más como una cosa anecdótica que como una cosa que podemos incluir dentro de la narrativa histórica de nuestro museo. Y aquí los profes, las narrativas históricas en sus clases de historia. En un momento dado enseñabas, en los talleres creo que has hecho ahora al final de la 11, enseñabas como unas piezas de barro que llevabais. No los de la 11, sino, no sé si los de oncología, tipo facsímil. Primera pregunta. ¿En la tienda del museo hay algún tipo de facsímil de ánfora, aunque no sea reproducción 1:1, pero algún tipo de reproducción? Porque yo a veces en algún museo digo, me encanta esa pieza, me llevaría una reproducción, me llevaría un facsímil a mi clase para que lo toquen y trabajemos con el Claro. objeto. Eso, primera pregunta. Y la segunda era con el tema de olfativo. Cuando ven el cacao o ven el tabaco, que también lo has comentado, lo del rapé, claro, estamos viendo pues barcos que vienen de América, que se hunden y eso es lo que tenemos en el museo. ¿Tenemos algún tipo de actividad, digamos, la parte contraria? Es decir, en el momento de la conquista de América, por ejemplo, hay una de las cosas que yo suelo incidir en clase dentro de la narrativa, lógicamente es decir, lo positivo que podemos encontrar de que el mundo, la globalización del mundo pase del Mediterráneo al Atlántico, es que hay muchos productos que son de ida y vuelta. Claro. Más o menos siempre pregunto, venga, ¿qué cosas tenemos aquí en España que son muy españolas y que no? Pues la tortilla de patatas, claro, si es que la patata no es nuestra. Sí, pues yo qué sé, o los tomates, pues que el tomate no es nuestro, si no lo teníamos de aquí. Y también me gusta a veces porque he tenido, sobre todo en la Facultad de Educación, algún estudiante latinoamericano, es decir, qué cosas fueron de Europa para allá, porque claro, la oveja, el caballo, ahí de repente hay unos Claro. productos. Entonces, en esa dialéctica, en esa narrativa de, digamos, convivencia, de todos nos damos cosas buenas a todos, por supuesto, la conquista tiene sus cosas malas, no las vamos a esconder, pero vamos a poner también ejemplos de lo bueno. ¿Hay algún ejemplo cruzado o no? Son esas dos Tenemos preguntas, lo del facsímil y eso. Sí, en la tienda sí hay. Creo que son muy chiquititas las ánforas que venden, porque la verdad que no tengo ni idea, pero sí siguen vendiendo. Como cada X tiempo cambian un poco los souvenirs, pero creo que sí tienen. Y también seguro que venden monedas, la Mercedes. Qué bonito. Pero sí creo que venden ánforas chiquititas. Es que para la clase de historia hacer un taller sobre los objetos y poder llevártelos a lo mejor no te puedes ir con los alumnos al museo, pero puedes llevar cosas a la clase y que trabajen. Claro. Eso me parece muy Sí, interesante. muchas veces, por ejemplo, se ha planteado la opción de hacer que el museo salga a la escuela, o sea, hacerlo al revés. Sí, Pero bueno, como hablamos, como lo que hemos dicho antes, es muy complicado todo porque eso implica, tú sales y entonces tienes que tener en cuenta seguros, no sé qué. Entonces al final es un poco complicado. Si se estableciese un día de manera que se haga así, que es el museo viajero o la maleta del museo, vas con kids y lo que se hizo en un oncología, en la cauce, sí. Risaca, Claro, hacerlo en la escuela sería fabuloso, sería claro. fantástico.
pero realmente en la tienda está eso. El discurso, la narrativa al contrario, sí se hace. Entonces se trabaja todo lo que se ha llevado, todo lo que se ha traído, por eso lo bueno del moverte, y sobre todo hacemos mucho hincapié, que está muy poquito reflejado en el museo porque referencias arqueológicas de medio acuático han aparecido muy poquitas, pues hablamos del mundo musulmán, todo lo que aporta. Mm, Entonces, lo que pasa que eso sí que ya es un poquito cuando son un poco más mayores, porque ya hablar sí. de no sé qué tal es más complicado. Es solo que vean el movimiento de los migratorios, han sido Mm, fantásticos, han contribuido, incluso algunas veces hemos utilizado fotografías, por ejemplo, el mantón de Manila, ¿no? Que lo vemos claro, tan cañí, y el mantón de Manila es eso, es que viene de Manila. claro. O sea, cañí muy poco, o los abanicos, y les sorprende muchísimo cuando les decimos todo eso. Mm, Ver que es el resultado de movimientos, con lo cual no hay peligro en salir y no hay peligro en gente que entra, claro. porque siempre tiene el lado positivo. Entonces, sí que se intenta trabajar, pero en estos concretamente es mucho lo visual, lo que para ellos es muy reconocible, que es comida y profesiones, Sí. porque les suena, aunque sea por sus padres, por su madre, por sus vecinos, por sus primos, y la comida a todos desde pequeños. Sí. Entonces, la comida quizás sea el que mejor funciona. Sí, es que el tema gastronómico, claro, es un aprendizaje muy significativo, porque lógicamente es una necesidad que todos los seres humanos cumplimos, tenemos que comer, si no nos morimos, y sí que es una cosa muy cotidiana. Entonces, a veces, en primaria y en secundaria, lo he visto en ambas etapas, pues a veces maestras y profes que hacen como el eje de alguna de las unidades didácticas, en clase incluso, es a través de la comida, porque les llama mucho la atención a los estudiantes. Incluso favorece también que participen las familias, que cada uno traiga una receta tradicional de su casa, de su abuela, de una vecina, porque aquí suelen colaborar siempre las madres y las abuelas, eso hay que decirlo. Y suele funcionar. Yo cuando ha habido experiencias, las he visto en clase, tanto en primaria como en secundaria, de alguna unidad didáctica donde las preguntas significativas van alrededor de la comida, funcionan muy bien. Claro, entonces, como es con imágenes, no hay textos, se lo vamos diciendo nosotros, se lo vamos Sí, contando, les preguntamos, gritan y por supuesto te cuentan cosas del más allá de cosas que comen. claro. Entonces, al final se implican porque los dejamos hablar y que casquen y que tal, que muchas veces nos han dicho, uff, 90 minutos, y luego dicen, se queda corto y se lo pasan muy Mm. bien. Y sobre todo que pueden participar niños con discapacidad porque lo han hecho y ya os digo, fue un poco prueba piloto, venga, vamos a experimentar y funciona fantásticamente bien. Entonces, los hemos dejado de esa forma, como inclusión, o sea, realmente primaria y secundaria, con esos estándares educativos, como os he dicho, y esos objetivos curriculares, pero valen para la discapacidad dentro de esos ciclos. Y luego, aparte, para discapacidad, como ha Sí. venido en 2 ocasiones una asociación de autismo, y han participado y han hecho solo, o sea, personas exclusivamente de espectro autista lo han hecho y funciona fantásticamente bien. Entonces dices, pues fenomenal, si funciona ya está. Sí, si hay experiencias positivas, eso es lo que hay que compartir. Y esos materiales, por ejemplo, los de Arcuacher, que dices que están funcionando bien, y son materiales ya diseñados para clase, y son materiales ya con sus preguntas hechas, con sus fotografías ya Todo seleccionadas, eso. está en la web descargable. Es que igual No es... está en la web porque se supone que es trabajo que luego nosotros hacemos con los Vale. chavales, pero cuando los profesores nos lo han pedido, Mm. sin problema lo hemos enviado. Lo digo porque a lo mejor aquí hoy hay gente que precisamente ese son el tipo de material que te pueden, a lo mejor no entero, pero para hacer una actividad o unas preguntas, unas Claro. imágenes, les puede servir a algún profe de los que hoy están aquí Pues con nosotros. pueden escribirme Y y se les envía sin problema. Es decir, no funciona con copyright. No hay problema. en el Power va tu correo. En el Power, sí. Sí, sí, Vale, sí, lo he puesto. lo digo para que Estoy mirando mañana por si cuando se acaso, lo, digo, sí, sí. Sí lo vale, he puesto, mañana sí lo he cuando puesto. se lo pase al informático con el vídeo y así ya todo el mundo también tiene acceso a tu correo que estará en el Power de que lo subiremos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, son ya casi las 6:30. ¿Alguna pregunta más, alguna duda o algún comentario? Como digo, si queréis, os abrís el micrófono o a través del chat. El chat no he visto si alguien había hecho alguna Ahí. pregunta.
Es que yo he visto, yo es que pasa un poco del chat, estoy viendo. No, porque claro, tú estabas presentando. Cuando vas presentando, el chat no lo vas viendo, pero yo sí que le iba echando un vistazo de vez en cuando por si como se comentaba algo. Pues nada, si de todos modos, como mañana subiré la presentación y tendréis el correo de Pilar, cualquier duda o cualquier cosa ya más concreta de los materiales que ha mostrado del Arqua y de las visitas tan interesantes que hacen en el Arqua, con esas narrativas sobre la inclusión, con narrativas, me refiero, reales, con acciones de verdad, que muchas veces, ya lo ha dicho Pilar, que muchas veces pues se pone en la ley, queda muy bonito, pero muchas veces pues no tenemos ni los recursos, ni la financiación, ni el personal suficiente para poder afrontarlo. A todos nos pasa también en clase, así que ese comentario de Pilar creo que lo hemos entendido todos. Pero bueno, pues a veces por la iniciativa personal, en este caso de Pilar o de algún museo que especialmente se preocupa por eso, pues hay buenos ejemplos y buenas prácticas, pues que todos las podamos ver, que al final compartir lo que se hace bien. Los problemas, lo decíamos creo que el primer día, más o menos los problemas que nos encontramos todos en el aula y en nuestros trabajos los tenemos muy claros y muchas veces nunca contamos las cosas que están bien hechas. Y pues en este curso, oye, mostrar experiencias que son de cosas que se hacen bien, lo mismo incluso a vosotros os sirve para daros ideas con algún estudiante que tenéis que necesita adaptaciones y decir, oye, pues mira, lo voy a hacer parecido a como hemos visto que hacía Pilar en el Arqua. Bueno, lo dicho, damos por finalizada la sesión de hoy. El miércoles continuaremos. Misma hora, ya sabéis que en la página web tenéis todo el calendario con los enlaces de Zoom que podéis entrar. Aún así, yo por la mañana del día que toca mando un correo recordatorio, lo estaréis recibiendo. Siento ser así de pesado, pero bueno, así me aseguro que todo el mundo recuerda que toca sesión ese día. Tenéis los días, las horas y los enlaces de Zoom. Y lo dicho, en la página web iremos subiendo también las presentaciones y los vídeos. ¿Vale? Pues nada, Pilar, muchísimas gracias y daros las gracias a todos también por vuestra presencia esta tarde y el miércoles continuamos. Bueno, pues hasta la próxima. Venga, adiós Pilar, gracias, adiós a todos. Adiós. Luego. Hasta luego.